El siguiente tema es deflexión en vigas y vamos a ver la aplicación de conceptos. El problema dice la viga en voladizo AB, es lo que tenemos aquí, AB, tiene una sección transversal uniforme y soporta una carga P en su extremo libre A. Como se muestra en la figura 99A, que es esto que acabamos de ver, tiene una longitud L desde A a B. Determine las ecuaciones de la curva elástica, la deflexión y la pendiente en A. Y bueno, con base en el diagrama de cuerpo libre de la porción AC de la viga de la figura 99B, donde C se localiza a una distancia X del extremo A. Entonces aquí vamos a tomar una sección desde AC con una distancia X y tenemos el momento flector M, tenemos una P que va hacia abajo. Entonces vamos a determinar que va a ser igual a menos Px. Recuerden que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, teniendo esta relación que esa m va a ser igual a menos px, vamos a sustituirlo en la ecuación 9,4 y la ecuación 9,4 lo tenemos de este lado. Esta es la ecuación 9,4 donde nos dice que la segunda derivada de y con respecto de la diferencial de x cuadrado va a ser igual a m, que es una función de x entre EI, donde el producto EI se conoce como rigidez a la flexión. E ya sabemos que es el módulo de elasticidad. E I mayúscula es el momento de inercia. También podemos ver que esta Y es la deformación que va a sufrir un elemento. Digamos que tenemos un elemento de este lado, empieza a flexionarse y va a tener una distancia Y, como se puede ver aquí. Y θ va a ser igual a la pendiente de la tangente a la curva elástica. Entonces tenemos la formulita 9,4, que es la que repetimos acá. Entonces esa EI que está abajo la vamos a pasar del lado izquierdo y va a pasar multiplicando, que es lo que tenemos aquí. EI va a multiplicar a d cuadrado de Y entre dx al cuadrado. Y eso va a ser igual al momento en X, el momento que depende de X, pero ese momento depende de X únicamente cuando se tiene secciones transversales variables, o sea, va variando. Aquí tenemos una sección diferente, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Entonces ocuparíamos esa función de M que depende de X, pero en este caso nos dice que la sección transversal es uniforme, por lo tanto esa M ya no depende de X, es constante. Pero M habíamos dicho que es igual a menos Px, entonces lo sustituimos y lo ponemos aquí en lugar de M. Y esta es la nueva ecuación que tendríamos. Al integrar con respecto a X, vamos a limpiar un poquito la pantalla para que lo podamos ver de una mejor manera. Entonces vamos a resolver primeramente esta ecuación. Entonces aquí podemos decir que va a ser igual a E por I. Y esta doble derivada podemos decir que también va a ser igual a D entre dx por d y entre dx. O sea, esta expresión es lo mismo que esta expresión. Ustedes ya lo conocen. Y eso va a ser igual a menos P por X. Ahora esta de X yo lo puedo pasar del lado derecho. Entonces me quedaría, o sea, vamos a... Entonces esta de X la borramos de aquí y la ponemos del lado derecho, que sería menos Px por dx. Si está dividiendo pasa multiplicando. Si integramos en ambos lados, integramos aquí e integramos aquí, esta integral con esta d se va y nos quedaría px es una variable,
Entonces la p sería constante, aquí sería x cuadrado, o sea, el resultado de esa integral sería x al cuadrado sobre 2 más c. Y esta integral se elimina con la d. Por lo tanto quedaría EI por dy en dx, que tenemos aquí, va a ser igual a menos p, que es constante, por x cuadrado sobre 2, x cuadrado sobre 2, o también menos un medio de p por x cuadrado sobre 2 más c, 1. Entonces vamos a volver a limpiar. Entonces también podemos ver, se observa ahora el extremo fijo en b. Aquí tenemos el extremo fijo en b, donde x, x va a ser igual con L. Esta es la distancia L. Aquí x va a tomar el valor de L. Y teta, que habíamos dicho que es la pendiente, y la pendiente, recordarán en sus clases de cálculo diferencial, también se representaba como dy entre dx. Pero aquí la pendiente es 0. ¿Por qué? Porque, bueno, si se acuerdan que la pendiente va de esta manera. Aquí tenemos varias pendientes, pero cuando llegue a este punto se mantiene constante. Por lo tanto, dx en dy va a ser igual con 0. Y eso se le llama condiciones de frontera, y esa es la condición de frontera en el punto B, como se puede ver en la figura 99C, que es esto de aquí. Aquí x vale L y teta vale 0. Entonces dy en dx habíamos dicho que es 0, esto se cancela, por lo tanto todo este término se va y quedaría menos un medio de p por x al cuadrado. Pero habíamos dicho que x vale L, por lo tanto aquí sería L cuadrado. Si nosotros despejamos c, todo este término lo pasamos del lado izquierdo, y si está negativo pasa como positivo. Por lo tanto quedaría un medio de p por L al cuadrado, y ese sería el valor de C1, que es lo que tenemos aquí. Un medio de PL al cuadrado. ¿Qué se sustituye en la ecuación 2? Ahora esta C1 ya lo determinamos, cuál es el valor de esta constante, y lo vamos a sustituir en esta ecuación 2. Por lo tanto va a quedar EI, vamos a borrarlo, EI por dy en dx, que es esto que tenemos aquí, y que va a ser igual a menos un medio de p por x al cuadrado más el valor de C1, y el valor de C1 lo determinamos aplicando estas condiciones de frontera, y C1 va a ser igual a un medio de p por L al cuadrado. Entonces sería menos un medio de px cuadrado, que es esto, más el valor de C1, que es un medio de PL cuadrado. Solamente esta C1 le estamos llevando en la ecuación 2. Entonces tenemos ahora la ecuación número 3. Y aquí podemos hacer lo mismo. Esta de x que está del lado izquierdo dividiendo, lo podemos pasar del lado derecho, y que va a multiplicar a todo este término. Entonces únicamente nos quedaría EI por dy, que va a ser igual a menos un medio de px cuadrado más un medio de pl al cuadrado, y todo multiplicado por dx. Entonces si integramos en ambos lados, integramos aquí e integramos también aquí, esta d con esta integral se van, entonces quedaría EI por y, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que esta de x pasó del lado derecho multiplicando, entonces quedaría la integral de menos un medio de p, entonces aquí sería n más 1 entre n más 1, entonces aquí sería 2 más 1, sería al cubo, px al cubo, que es lo que tenemos aquí, entre n más 1, que n es 2, más 1, 3, sería, aquí sería entre 3, 3 por 2, 6, es lo que tenemos aquí, un sexto, perdón, más un medio de PL cuadrado. Aquí aparecería entonces una X, porque tenemos a la diferencial de X, entonces sería un medio de PL cuadrado por X más una constante C2. Y esa sería la ecuación número 4. Y volvemos a hacer la misma suposición, pero en B, X es igual con L y Y es igual con 0. O sea, aquí no existe una deflexión porque está empotrado. O sea, la deflexión habíamos visto que es esa distancia que existe aquí. O sea, conforme se va acercando,
a esta parte, la deflexión se va haciendo menor. Aquí la deflexión es máxima. Fíjense aquí esta línea central, la deflexión va disminuyendo conforme se acerca a este empotramiento. Por lo tanto, cuando llega a B, pues no existe como tal esa deflexión Y. Por lo tanto, Y va a ser 0 en B. Entonces, vamos a sustituir en 4 esas condiciones de frontera. Entonces, en Y es 0, todo este término se va, y X es igual con L. Entonces aquí sería L al cubo, L cuadrado, y si nosotros despejamos C, esto pasaría como, bueno, es lo que tenemos aquí, un sexto de PL al cubo más un medio de PL al cubo, porque aquí X vale L. L por L cuadrado sería L al cubo más C2. ¿Qué más podemos hacer? Aquí podemos simplificar estos términos, menos un sexto más un medio. Tenemos los mismos términos, PL al cubo y PL al cubo, lo podemos simplificar, los podemos operar en una suma. Entonces sería menos un sexto más un medio es igual a menos un tercio de PL al cubo. Y eso va a ser igual con C. Entonces ya determinamos el valor de C2. Y ese valor de C2 lo vamos a llevar ahora a la ecuación número 4. O sea, porque ya se encontró ese valor teniendo en cuenta que X vale L y Y es igual con 0. O sea, estamos sustituyendo solamente las condiciones de frontera en la condición 4, en la ecuación 4 para determinar C2. Entonces C2 ya lo determinamos y entonces ya lo colocamos en la ecuación 4. Al llevar C2 a la ecuación 4, la ecuación de la curva elástica entonces va a ser igual a EI por Y menos un sexto de PX, que es lo que tenemos aquí, más un medio de PL cuadrado por X, está aquí, más C2, pero C2 vale menos un tercio de PL al cubo, que es esto. O también Y va a ser igual, vamos a despejar esta Y que está multiplicando a Y va a pasar dividiendo a todo este término, que sería EI. Y aquí podemos observar que tenemos términos semejantes, que sería P, P y P. Y lo podemos sacar como factor común. Entonces sacamos como factor común P. Y también podemos sacar como factor común 6. Entonces sería P entre 6 por EI, esta EI que está aquí, que pasó dividiendo. Ya tenemos el factor común P y sacamos este 6 de la ecuación. Entonces, para recuperar este caso, pues aquí tendría que ser menos. P por menos X cúbica sería menos PX cúbica. Un sexto, bueno, 6 por 1, que aquí quedaría 6, entonces sería igual a un sexto. Entonces recuperamos ese caso. Y bueno, EI de todos modos estaba multiplicando ya a toda esta ecuación. Estaba dividiendo todos estos términos. Entonces vamos con este segundo. Entonces aquí tenemos que es más. Aquí sería más por más, queda más, estamos correctos. Para que nosotros tengamos un medio en esta parte, aquí necesitaríamos ponerle 3. ¿Por qué? Porque 3 entre 6 sería un medio. P por L cuadrado sería PL cuadrado por X entre 6, ¿ok? Entre 6. Entonces aquí ya tendríamos 3 entre 6, quedaría un medio, recuperamos este caso. Entonces estamos correctos. El siguiente, aquí tenemos más y aquí tenemos menos, entonces vamos a colocarle también el negativo, porque más por menos pues es menos. Entonces aquí sería P por 2, sería 2P por L al cubo. Tenemos P, tenemos L al cubo y tenemos un 2. 6, aquí es como si tuviéramos un 1, 6 por 1 serían 6. 2 entre 6 sería un tercio.
es lo mismo, le sacamos la mitad al 2 sería 1 y le sacamos la mitad al 6 y quedaría 3. Entonces recuperamos también este término. Ahí solamente aplica una simplificación para que lo analicen bien esta parte. Entonces ya tenemos esta relación que es la ecuación y para y es la ecuación número 5. La deflexión y la pendiente en A se obtiene haciendo x es igual con 0 en las ecuaciones 3 y 5. O sea, aquí vamos a hacer x igual con 0. Por lo tanto, ya, si ustedes hacen 0, las ecuaciones 3 y 5, vamos a ver primero la deflexión y la pendiente en A. Entonces vamos a hacer 0 la ecuación 3. La ecuación 3, si nosotros decimos que x es igual con 0, entonces aquí sería igual con 0. Y sabemos que teta en A, que es la pendiente en A, habíamos dicho que va a ser igual a dy entre dx. O sea, esta pendiente va a ser igual a dy en dx, pero es esa pendiente en A. Entonces sería dy en dx en A, que es esto que tenemos aquí. X lo hicimos 0 porque nosotros determinamos que esta x va a ser con respecto al punto A. O sea, aquí empieza, aquí x es igual con 0 y aquí x es igual con L. Por eso estamos haciendo x igual con 0. Entonces vamos a proceder. Entonces aquí quedaría dx, dy en dx, que esto es teta. Esto ya se va. Esta i lo pasamos dividiendo a esta parte. Entonces quedaría PL al cuadrado sobre 2 veces E por I. ¿Qué es lo que tenemos aquí? PL cuadrado entre 2 veces por EI. Y esa es la pendiente en el punto A. Por otro lado, la deflexión la vamos a agarrar de la ecuación número 5, porque aquí ya tenemos el valor de y. Este valor de y es para cualquier punto de esta viga, pero nosotros lo queremos calcular específicamente en este punto. Por eso es una función de x, porque lo podemos calcular en cualquier punto de x. Pero nos está pidiendo el problema que lo calculemos específicamente en este punto, y aquí x habíamos mencionado que vale 0, por eso estamos haciendo x es igual con 0, para que lo analicen ustedes de manera detenida, muy detenidamente. Entonces aquí vamos a decir que x vale 0, entonces esto es 0, esto es 0, y solamente nos quedaríamos con este término. Por lo tanto, y va a ser igual a P por 2L al cubo entre 6 veces E por I. Y esto es negativo. Y es lo que tenemos aquí. PL al cubo entre 2 veces E por I. Y esa sería la ecuación para la deflexión y la pendiente. Que sería, esta es la pendiente y esa es la deflexión que ocurre en el punto A. Y ese sería el ejemplo con respecto a deflexión en viga. Sería el primer ejemplo.